Introducción de la malrotación intestinal con óvulo del intestino medio. La malrotación intestinal con el óvulo del intestino medio es una anomalía congénita del sistema digestivo que ocurre cuando el intestino no realiza correctamente su proceso normal de rotación y fijación durante el desarrollo embrionario. Como consecuencia, los intestinos quedan ubicados en posición anomales dentro de la cavidad abdominal y permanecen sujetos por un mesenterio estrecho, lo que favorece que el intestino se realice sobre el mismo alrededor de la arteria mesentérica superior, produciendo un volúlo del intestino medio. Esta condición constituye una emergencia quirúrgica porque puede interrumpir rápidamente el flujo sanguíneo intestinal, provocando isquemia, necrosis intestinal e incluso la muerte si no se trata oportunamente. Durante el desarrollo embrionario normal, entre la quinta y la duodécima semana de gestación, el intestino medio sale temporalmente de la cavidad abdominal y posteriormente regresa, realizando una rotación total de aproximadamente 270 grados del sentido anterior, alrededor de la arteria mesentérica superior. Este proceso permite que el duodeno del yuyeno, el ileón, el ciego y el colon ocupen sus posiciones anatómicas definitivas y pueden firmemente fijados de la pared abdominal posterior. Cuando esta rotación se interrumpe, es incompleta o anomalía, se produce la malrotación intestinal. La principal complicación de la malrotación es el lóbulo del intestino medio, que consiste en la torsión del intestino alrededor de su propio mesenterio. Esta, esta torsión comprime los vasos sanguíneos mesentéricos, especialmente la arteria mesentérica superior, reduciendo o bloqueando el aporte de la sangre al intestino. La falta de irrigación ocasiona daño tisular progresivo, necrosis intestinal, perforación, peritonitis y shock. Por ello, el pómulo intestinal se considera una urgencia médico-quirúrgica que requiere intervención inmediata. En resumen, la malrotación intestinal con óvulo del intestino medio es una malformación congénita causada por una alteración de la rotación y fijación normal del intestino durante la vida fetal. Esta anomalía favorece la torsión intestinal alrededor de los vasos mesentéricos, comprometiendo el flujo sanguíneo y produciendo una obstrucción intestinal potencialmente mortal. Se manifiesta principalmente con vómitos biliosos en recién nacidos y lactantes, y requiere diagnóstico y tratamiento quirúrgico urgente para evitar complicaciones graves. Hoy voy a explicar sobre los signos y síntomas de la malrotación intestinal con vólvulo intestinal en un recién nacido. Primero hablaré de los signos. Entre ellos tenemos los ruidos intestinales disminuidos, que indican que el intestino no está funcionando correctamente. También encontramos el signo de la doble burbuja. Observando en la ecografía que va a sugerir una obstrucción intestinal proximal. Otro signo es la dilatación de las asas intestinales causada por la acumulación de contenido de gases en el intestino. Ahora hablaré sobre los síntomas. El principal síntoma son los vómitos biliares, es decir, los vómitos de color verdoso por presencia de bilis. También se presenta la distensión abdominal progresiva, donde el abdomen aumenta de tamaño debido a la obstrucción. Podemos observar en la imagen que el abdomen aumentó. Además, la recién nacida presenta un rechazo al alimento, porque la alimentación le genera malestar. Finalmente, tenemos la disminución de la frecuencia de las deposiciones, debido a que el contenido intestinal no puede avanzar normalmente, hace que haya esta disminución. Estos signos y síntomas van a ayudar a identificar rápidamente una obstrucción intestinal y permiten un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones más graves. La embriología de lo que es la rotación intestinal
Bueno, si bien sabemos de que el intestino primitivo ya se formó durante la cuarta semana, más o menos durante la quinta semana se va a observar que los órganos sólidos van a empezar a crecer y van a crecer en un punto donde van a tomar posesión mayormente de lo que es el espacio de la cavidad abdominal. Pero también el intestino va a empezar a crecer de igual forma. Em, por lo que al no encontrar espacio dentro de la cavidad abdominal, va a tener que salir fuera de ella. Y es lo que está pasando en la imagen A del lado izquierdo. Ese círculo es como el anillo umbilical. Ha salido fuera de la cavidad abdominal. A este fenómeno lo denominamos como herniación fisiológica. Bueno, si lo representamos la parte de arriba como la parte cefálica y la parte de abajo como la parte caudal, este proceso de herniación fisiológica, lo que va a ocurrir es una rotación de 90 grados en sentido antihorario, por lo que si lo representamos la parte cefálica en un reloj, se ubicaría en la hora de las 12, por lo que al rotar se ubicaría en sentido antihorario, se ubicaría a las 9. Entonces, si bien estaba en la parte superior, ahora se localizaría en la parte de la izquierda. Por otro lado, la parte caudal, si lo representamos en un reloj, está en la hora de las 6. Después de esta rotación, se ubicaría, bueno, estaría a la hora de las 3. Entonces, eh, si está en la parte caudal, se ubicaría al lado izquierdo. Y es lo que está pasando en la imagen B. Si tomamos como punto de referencia a lo que sería el ciego, si bien sabemos que el intestino medio representa lo que es mayormente el intestino delgado y el grueso, eh, la parte de derecha sería el intestino delgado y la parte izquierda sería el colon. Si tomamos como punto de referencia a lo que es el ciego, si bien se ubicaba en las manecillas de un reloj a las 6, después de esta rotación de 90 grados se ubicaría a las 3. Entonces, lo que va a ocurrir posterior a ello es el crecimiento, bueno, un poco más de elongación. El intestino delgado va a crecer de igual forma que el intestino grueso. Sin embargo, va a crecer más el intestino delgado, más rápido. El intestino grueso va a crecer, pero de una forma más lenta. Posterior a este proceso va a ocurrir lo que es esta retracción de los intestinos hacia la cavidad abdominal, ya que va a llegar a un punto donde la cavidad ya va a empezar a tener más espacio para poder albergar a estos intestinos. Ya ha crecido un poco más. Entonces, lo que va a ocurrir es la retracción eh, fisiológica, la retracción intestinal, ya que los intestinos van a regresar a la cavidad abdominal. Entonces, si bien ya tenemos que la parte cefálica, bueno, que estaba arriba, se posicionó al lado derecho, y la parte caudal, la parte de abajo, se posicionó al lado izquierdo, en este proceso de retracción, lo que va a ocurrir es ya no una rotación de 90, sino una rotación de 180 grados. Entonces, si teníamos como punto de referencia al ciego, se ubicaba después de la herniación fisiológica al lado izquierdo. Posterior a esta retracción, se va a ubicar al lado derecho. Y de igual forma con el lado derecho. Después de esta rotación de 180 grados, se ubica al lado izquierdo. Y es lo que va a pasar en la imagen de abajo. Después de estos dos procesos, de tanto de los 90 grados como los 180 grados, si bien podemos ver, al final va a ser en total una rotación de 270 grados. El producto de esto va a ser lo que se ve en la imagen de abajo, va a dar
como resultado esta forma característica de un marco cólico, donde podemos ver también que el ciego junto con el apéndice en el recién nacido se va a observar en lo que es el flanco derecho, y de igual forma al colon transverso se va a ubicar delante de lo que va a ser el duodeno. Em, bueno, la imagen de la derecha igual vamos a ver lo que es el intestino medio, sí está irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior. Y bueno, se ve una parte de este proceso donde hay una rotación antihoraria. El ciego se ubica al lado, está ubicándose al lado izquierdo para posteriormente ubicarse al lado derecho. En esta imagen ya podemos ver su disposición final de lo que es el intestino, cuando ya se ocurrió lo que es la herniación y la retracción intestinal. Eh, este es un periodo de lo que es esta rotación, donde es muy importante, ya que pueden ocurrir muchos casos, ya sean por razones moleculares o razones eh, de muchas variantes. Hay ciertos casos donde esta retracción se da no en el sentido que debería. Si bien en la reacción son 90 grados, puede que no se dé completamente. Si bien en la retracción son 180 grados, de igual forma no puede darse completa esa rotación. Incluso casos extremos donde la rotación no se da en el sentido anterior, sino en el sentido opuesto. Y bueno, eso puede ser causa de lo que clínicamente se le denomina como mal rotación intestinal. Por esto, este proceso es muy importante para su disposición final de la forma correcta en cómo debería tanto hornearse como retraerse a la cavidad abdominal los intestinos. Y bueno, la semana en donde ya termina este proceso es la más o menos durante la semana 12. Bueno, eso sería todo sobre lo que es la embriología de la rotación intestinal. Para poder comprender la causa molecular, primero debemos de recordar que entre la quinta y 10ª semana de gestación, el intestino del embrión debe realizar una rotación exacta de 270 grados en sentido antihorario, alrededor de la arteria mesentérica superior. Cuando este proceso falla, el intestino no se fija correctamente en la pared del abdomen, quedando suspendido por una base muy estrecha. Eso es lo que causa el vólvulo, lo cual es prácticamente el giro o torsión del propio intestino sobre su eje, lo que corta la circulación de la sangre y provoca una isquemia grave. Yendo con la causa molecular, el problema principal ocurre porque el embrión pierde la brújula que define la simetría izquierda y derecha. La vía molecular aquí es la cascada de señalización nodal PITX2. Este gen es un factor de transcripción que normalmente solo se activa en el lado izquierdo del mesenterio para guiar el giro. Si este gen o las proteínas de nodal y lefty eh, fallan o solo se expresan de manera simétrica, el intestino simplemente no sabe hacia dónde rotar. A esto se le suma el gen FOXF1, que regula la elasticidad y la modificación de la matriz extracelular en el mesenterio. Si hay una alteración en el FOXF1, las células no pueden cambiar de forma ni sostener el peso del intestino, impidiendo este giro mecánico. Finalmente, se debe destacar que estas alteraciones moleculares también se puede formar a partir de problemas mayores como las citopatías, donde los cilios del embrión no detectan las señales de orientación o mutaciones en genes como el ZIC3 y el CHD7, que vinculan a síndromes de heterotaxia. Tipos de malrotación intestinal. Podemos decir que es un defecto congénito en el que los intestinos no giran ni se fijan correctamente en el abdomen durante el desarrollo
fetal. Podemos decir que hay tres tipos: la no rotación, la rotación incompleta y la rotación inversa. Podremos decir que en la no rotación, el intestino solo completa lo que es su giro, su primer giro embrionario de 90 grados y se detiene. Pero, ¿qué pasa en la rotación incompleta? El intestino no completa su rotación normal, que es de 270 grados. Y en la rotación inversa, podríamos decir que el intestino rota en la dirección opuesta a lo normal. Bueno, yo les voy a dar los distintos tipos de diagnósticos que puede tener el caso. La atresia duodenal. La atresia duodenal podría ser porque presenta vómitos biliosos desde las primeras horas o días de vida. También tiene signo de la doble burbuja en la radiografía o ecografía. Escasa presencia de gas en el intestino distal. Y bueno, no sería porque en la serie gastrointestinal con contraste no aparece la imagen en sacacorchos, sino una obstrucción completa del duodeno. Eh, También puede ser el ileo meconial, ya que el recién nacido con distensión abdominal, retraso o ausencia de eliminación del meconio, vómitos biliosos, y bueno, no sería porque generalmente se observa contenido espeso de meconio en el ilio y suele asociarse a fibrosis quística. Tampoco presenta la imagen en sacacorchos. Eh, la enfermedad de Hirschsprung es por distensión abdominal, retraso en la eliminación del meconio, vómitos biliosos, pero no sería porque el edema contrastado suele mostrar una zona de transición entre el colon dilatado y segmento estrecho. Tampoco produce el signo del sacacorcho. El, el páncreas anular podría ser porque comprime el duodeno, produce vómitos biliosos y puede mostrar el signo de doble burbuja. Pero el contraste no muestra la torsión intestinal ni la imagen en sacacorcho. Gracias. A continuación, les explicaré los tratamientos de la malrotación intestinal, según la gravedad del caso. Como sabemos, la malrotación intestinal es una anomalía congénita que afecta a la rotación y fijación normal del intestino durante el desarrollo embrionario. El tratamiento dependerá de la presencia de los síntomas y las complicaciones asociadas. Bueno, en los casos leves, o bueno, en el tipo 1, cuando el paciente no presenta síntomas, puede realizarse un seguimiento médico. Sin embargo, algunas especialidades recomiendan una cirugía preventiva debido al riesgo de desarrollar un volvulo intestinal en el futuro. En los casos moderados, cuando existen síntomas como el dolor abdominal, vómitos o signos de obstrucción, el tratamiento indicado es la cirugía conocida como el procedimiento de LAC. Esta intervención corrige la disposición anormal del intestino y elimina las bandas de LAC, como pueden causar compresión del duodeno. En los casos graves, cuando ya existe una obstrucción intestinal y el paciente requiere hospitalización inmediata y estabilización con líquidos intravenosos y posiblemente una cirugía urgente para resolver la obstrucción. En los casos muy graves, como se presenta un volvulo intestinal, se trata de una emergencia quirúrgica. El cirujano debe deshacer la torsión del intestino para restablecer el flujo sanguíneo y evitar daños permanentes. Finalmente, en los casos críticos, si la falta de irrigación sanguínea provoca necrosis intestinal, es necesario retirar quirúrgicamente la porción afectada del intestino y proporcionar soporte nutricional especializado. Como conclusión, el tratamiento de la malformación intestinal varía según la gravedad del cuadro clínico.
pero el procedimiento de LAC constituye la principal técnica quirúrgica utilizada para prevenir y corregir sus complicaciones.